Hola, buenas noches. Mi nombre es Víctor Rodrigo Muñoz Ocampo. Soy estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y esta es una tarea para la materia de lenguaje, cultura y poder, denominada censura. En este momento vamos a hacer una entrevista al doctor Carlos Román Flores Guillén. Él es médico, fisiatra, kinesiólogo y quiropráctico, egresado de la Universidad Santander, Cantabria, España. Actualmente, entre otras cosas, aparte de dar consultas y múltiples actividades, también da clases en el TEC de Monterrey y conferencias de filosofías africanas, principalmente Yoruba, para el sistema multicultural Guidelines. Él es afrodescendiente y afropracticante. Te agradezco muchísimo, muchísimo, Carlos, que estés con nosotros. Yo sé que estás muy ocupado y agradezco mucho que te hayas tomado un tiempo para esta entrevista. Muchas gracias. Muy Muchas bien, gracias. vamos a hablar un poquito de la censura y sobre todo, en tu caso, ¿cómo la has vivido? Mi primer pregunta es, ¿con qué tipo de censura se ha enfrentado tu comunidad? Bueno, eh, hablar de la afrodescendencia en México ya es hablar de una censura que tiene pocos años de empezar a romper estas barreras. La afrodescendencia en México ha sido una raíz negada que se ha buscado invisibilizar por todas las formas, a pesar de que ha permeado en la sociedad la cultura afro, de una manera tal que desde el lenguaje, la gastronomía, algunas festividades, eh, la afrodescendencia ha estado en la sociedad y no se ha querido aceptar de manera correcta. Incluso hasta los institutos genómicos, cuando han querido hacer estudios respecto a la presencia de genética negra Ujú. en la sociedad mexicana, excusan que esto no vino por una migración forzada, mejor llamada esclavitud, sino que ha sido por producto de la mezcla de los españoles que traían un gen rezagado de africanos. Cuando podemos hablar de la censura dentro de las comunidades afrodescendientes, nos debemos de referir a una historia de 500 años donde la negritud en México no solamente ha sido negada, sino que en la actualidad se ha buscado hasta caricaturizar Ujú. con la finalidad de hacer sentir a la sociedad que es una comunidad que puede estar ahí en la lejanía de la costa chica de Guerrero, la costa chica de Oaxaca, en algunos lugares de Veracruz, pero hasta ahí. Y en realidad es que la presencia negra en el país y en el continente no ha tenido la voz ni ha tenido la posición que le corresponde. Desde un Vicente Guerrero como primer presidente afrodescendiente de México, un padre de la independencia como José María Morelos y Pavón, afrodescendiente, eh, o un Gaspar Yanga como primer libertador de América y primer Perdón, independista de Gaspar. México, Ujú. no entran en la historia en ese contexto, porque pareciera que el ser indígena o español o descendiente de ellos sí amerita un espacio en una sociedad blanqueada y sumisa. Pero cuando se habla de belicosidad por la libertad, el cimarronaje, entonces pareciera que estos son elementos de identidad que no corresponden a lo que debemos de tener como mexicanos. Esa sería la primera censura que mi comunidad, a nombre de mi comunidad y muy de la particular, podría hablar. Durante varios años me he dedicado de manera particular a través de colectivos, de mis propias organizaciones y de gente con la que hemos estado colaborando fuertemente en visibilizar nuestra identidad, porque la cultura y la censura no van de la mano. La cultura siempre refleja libertad, poderío, dignidad, y la censura trata de hacer prevalecer esta sensación de esclavitud donde debes de cuidar lo que dices y debes de Claro. cuidar quién eres, porque si no socialmente no eres aceptado. Vamos contra eso. De hecho, esa era la siguiente pregunta. ¿Tú con qué tipo de censura te has enfrentado en lo particular? Ahorita ya nos dejaste esbozar un poquito de eso, ¿no? O sea, Bueno, en lo particular, que los, lo- la, el-
los pensadores, los escritores, bueno, la literatura no puede aceptar censura, ¿no? Yo sé que tú también escribes y todo eso, ¿no? Entonces, ¿a qué tipo de censura en lo particular, tú que has estado yendo a conferencias, yendo a visibilizar todo este tipo de cosas, ¿a qué te has enfrentado tú como censura en lo particular? Mira, como censura me he enfrentado en montones de ámbitos, desde los académicos, sí, universidades que me abren foros, me abren espacios para hablar sobre afrodescendencia, pero como no es lo que quieren escuchar, entonces no se me permite continuar o no se me ha permitido desarrollar proyectos. En los ámbitos políticos, cuando buscamos el patrimoniar la presencia afrodescendiente en la Ciudad de México para que fuese parte de la Constitución como patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México en la última constitución que se hizo, en el último constituyente, el montón de conflictos que implicó el hablar de una identidad negra como parte fundamental del crecimiento, desarrollo y sociedad de la Ciudad de México, porque pues solo eran sirvientes, ¿no? En temas académicos, la única institución que nos abrió la puerta para hablar de enfoques éticos y filosóficos de los pueblos yorubá y de la tradición Isa-Selagba ha sido el TEC de Monterrey, porque se tocaron muchas puertas, incluyendo la Benemérita Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México, Ajá. el Politécnico, la UAM. Se nos abrieron algún par de espacios, pero de repente no corresponde a la moral de las autoridades en turno. Claro. Y entonces ya no es aceptado en la Universidad de Guadalajara, la Autónoma de Guadalajara. Vaya, esta clase de censuras al pensamiento y a mostrar lo que es parte de una identidad. Porque además se tiene estigmatizado que todo lo que es negro es pensamiento mágico, es ritualístico, es brujería, pero se deja de lado todo el folclore, la gastronomía, la medicina, la filosofía, este pensamiento crítico que tienen las culturas africanas. Incluso en este momento me encuentro escribiendo un libro sobre duelo en torno a la palabra irora, que es el nombre yorubá para una persona doliente, una persona que acaba de fallecer, que acaba de sobrevivir a un Perder un fallecido, familiar, ¿no? este, Alguien querido. y tan profundo que puedes hablar de una palabra tan sencilla como irora, pero que significa adquirir falsedad. La explicación del duelo como una constante de suposiciones en torno a qué pasaría. Pero esto entonces en algunas ocasiones yo me pongo a pensar en este momento, no sé, presentárselo al Instituto Nacional de Tanatología, al Instituto Mexicano de Tanatología, al Instituto Mexicano de Psicoanálisis, incluso a la Facultad de Psicología. Me pongo a pensar y de inicio como ya no, esto no es budismo, no es occidentalismos, ya entonces entra en tela de juicio incluso antes de escuchar. Y lo hablo desde la experiencia, Claro. porque muchas veces ni siquiera nos han escuchado, y en lo particular no me han escuchado, por el simple hecho de que uno ya menciona África, negritud, Yorubá, y ya hay un recelo. Claro. O simplemente te dicen, no, eso no va a pegar. Ok. No, sí es muy profundo esto. Una duda, la palabra que me decías, ¿cómo se pronuncia? Bueno, Irora. y Irora. significa el que acaba de perder un ser querido o el que acaba de fallecer. No, Irora se interpreta Ajá. como duelo. Duelo. Ok. Ajá. Se interpreta como duelo. Entonces, Pero la acción. ajá, el duelo de haber perdido a alguien. Ok. Ajá. Pero el origen de la palabra viene de iro, ora. Iro, falsedad, ora, adquirir o comprar. Ok. Y eso ya le da mucha más profundidad, ¿no? Al sentido. O sea, el duelo entonces, desde la visión yoruba, que es, no significa que no te duela, pero Claro. son cosas transitorias sobre hechos irreversibles. Entonces, ¿qué haces en torno a la verdad con ello para afrontar el duelo? Muy buena Ojo, filosofía, sí. es un,
Sí, Y es solo muy es una diferente palabra. a cómo lo abordan otras culturas. Y entonces eso enriquece, o sea, bueno, tú sabes, yo como estoy a favor de enriquecerte con el conocimiento que tienen todos los demás, ¿no? Bueno, vamos a seguir un poquito más la siguiente pregunta era, ahorita la vamos a pasar por alto, era, ¿tu comunidad ha sufrido censura por parte del Estado? Obvio, sí, sí, No, evidentemente, si sí, quieres, sí. sí nos la aventamos, échala. Bueno, pero mejor quiero preguntarte, ahorita seguimos esto por parte del Estado, ¿cómo te ha hecho a ti sentir la censura que se ha ejercido sobre ti y sobre tu comunidad? Aquí ya entramos en una cuestión más subjetiva. Me interesa tu sentir, ¿sí? Ok. Soy bisnieto de un célebre poeta llamado Nicolás Guillén. Ajá. Y desde la cuna, crecer con poemas de libertad me hicieron entender que mi negritud no es en realidad un color de piel, porque pues bueno, realmente mi color no es no soy un mulato, no soy negro, pero tampoco soy indígena, tampoco soy español, mi fenotipo va más allá, mi negritud va más allá de un fenotipo. Es una identidad, es una cultura, es la preservación de las tradiciones de mis ancestros, es saber que a pesar de esta mezcla, eh, históricamente llevo las marcas del hierro caliente, y debo de recordar que ese sometimiento no es algo que hoy yo deba de permitir. Soy el resultado de esta reivindicación y de esta lucha de libertad y del cimarronaje y de muchos sufrimientos, pero también muchas alegrías, de los cabildos, de todas estas formas de expresar que había libertad dentro de la esclavitud, y hoy disfruto de ello. Sin embargo, la frustración que pudo haber llegado a generar en mi edad más joven, sí determinó mucho del camino. Desde haber encontrado, por ejemplo, algo de reivindicación a mi persona y a mi comunidad y a mi identidad en el Partido Comunista en los años 80, más adelante haber participado en los movimientos negros en México por las cumbres de la negritud realizadas en el 91, si no mal recuerdo, no, en el 94, Cuando estuvo todo lo del zapatismo también, y eso, ¿no? en Pinotepa Nacional, Ujú, efectivamente, ujú. este, ir a buscar incluso mis raíces a África para no quedarme con lo que me habían dejado aquí. Esta clase de censuras te hacen dudar incluso si realmente la historia que te contaron tus abuelos, tus padres, que vienes cargando, realmente vale la pena ser tú y estar orgulloso de tus raíces, o vale la pena alinearse. Ujú, Ajá. Y algo que le genera muchísimo conflicto a la sociedad es no tener una identidad. ujú. En el 2004 fui investigador de la UNESCO para la Ruta del Esclavo, y nos tocó estar por varios países, incluyendo africanos, específicamente Camerún, República de Benín y Nigeria, Ujú. haciendo investigación sobre la negritud y cómo hubo una influencia en América a partir de esta ruta. Llegar a México y después así de, ok, qué bueno que lo hiciste, pero es cosa de los, ¿a quién le importan? Si México es indígena y español. Nada más. Ajá. Y que incluso en los libros. Sí, sí. Ajá. Y entonces, el vivir esta constante necesidad de que te ponen el dedo enfrente para invisibilizar quién eres y por qué eres, solo permite dos vías. Una, el asumir que pues tiene razón la sociedad, blanqueada, sometida, o buscar los mecanismos, porque la afrodescendencia y la afromexicanidad, que no son tan diferentes una de la otra, Ajá. eh, tengan una posición en la sociedad, decidir si eres, eh, activo o no activo.
Y entonces me recuerda un proverbio africano, proverbio yorubá, que dice, las personas inútiles son tantas como las hojas de los árboles. Las personas útiles son tan pocas como los ojos que las miran. Encontrar una persona útil es muy difícil hoy en día. Y efectivamente, Sí. Encontrar una persona que decida tomar acciones en general, en lo general, no sobre causas en específicas, sino gente activa, es una situación muy complicada. No encuentras personas funcionales realmente en la sociedad en cada esquina. Encuentras personas que han sido zapateadas, han sido sometidas, han sido Como decía José José, empobrecidas. soy lo que puedo ser, ¿no? No soy lo que quiero, sino lo que puedo ser. Ajá. Sí, o sea, Y, y en esa decisión, pues esas decisiones provienen de la frustración. claro. Ujú. Y la frustración se calma de dos formas. Reitero, o aceptas lo que la sociedad indica o decides entender qué puedes hacer y haces todo lo posible por llevarlo a cabo. Ok, esto me lleva de hecho a la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes, en general, de las personas que te han censurado y que han censurado tu comunidad? Desafortunadamente son el digno ejemplo Ujú. de una sociedad que prefiere no cambiar. Ok, Ujú. Y que para ser disruptivo debes de tener identidad. ok. Cuando no tienes identidad, evidentemente te dejas llevar por las masas. Ujú. Y si te indicaron que las cosas deben de ser de una forma, tú lo aceptas sin cuestionar incluso, o porque sabes perfectamente que de esa manera conviene, y entonces tú vas a sacar un beneficio de ello, y está bien. Cada quien ocupa su lugar en la sociedad y en el mundo. Uh-huh. Hay personas que ante un homicidio toman video, solo observan, se echan a correr, y hay quienes se avientan contra la persona que tiene la pistola. Tal vez solamente sea una o dos personas, en una multitud de cientos. Ujú. Todos tomamos una posición que queremos, y, y desafortunadamente es a veces también el miedo al desplazamiento Ujú. el que lleva a que las personas continúen con estos sesgos de discriminación, porque la censura finalmente es eso, Sí, claro, es una forma de discriminación donde conviene que el otro esté callado. para proteger su Uh-huh. status quo, ¿no? También. Me recuerda mucho un poema de Cyrano de Bergerac, No gracias. Uh-huh. No gracias, ¿qué quieres que me incline no recuerdo exactamente las palabras, pero no me voy a inclinar a hacer reverencia a los demás diciéndoles, señores, soy un loro, quiero ver mi nombre escrito en letras de oro. No, gracias. Oye, ¿y con qué fundamento? ¿Cuál era el fundamento para censurarte, bueno, censurar a tu comunidad y a ti en lo particular? ¿Qué fundamentos te han dado? Híjole, depende el lugar, Ajá. pero principalmente ha sido el cliché y el desconocimiento. Hay mucha información, de hecho, tenemos desde el siglo XIX mucha documentación en torno a la afrodescendencia, pero pues la gente no le interesa. Ok. Ujú. Entonces, como no les interesa, no existe. Y como no existe y no les interesa buscar, pareciera que entonces lo que tú eres, como no tiene la difusión suficiente, pues no es necesario para el mundo. Uh-huh. A eso lo resumiría. Evidentemente han sido muchísimos más factores, Ujú. pero si pudiese englobarlos a todos o a su gran mayoría, ha sido eso. Como no lo veo, no existe, y si no existe, no tiene necesidad de estar. Ok. Ujú. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, esta es muy buena. ¿Crees que al enfrentarte a la censura, bueno, más bien, ¿crees que el enfrentarte a la censura ha estimulado tu capacidad crítica y creativa? Por supuesto. Por supuesto, y mira, por ejemplo, en ese caso, me voy a acomodar un poquito más. Claro. ¿Ah? A ver, Gracias por irnos en tu casa. ahí. Hay un paseo. Este, en ese caso, por ejemplo, respecto al TEC, el TEC nos abrió las puertas para poder hablar de afrodescendencia, hablar de Gaspar Yanga, poder realizar muchas actividades en torno a las filosofías africanas. Y tuvimos que hacerlo con mucho cuidado, porque se accede a chicos de preparatoria,
que tienen conceptos preestablecidos, o mejor llamados prejuicios, en torno a determinados temas. Y vivimos en una sociedad que ya está muy impregnada de una visión mosaica y católica, que ve algunas prácticas o pensamientos o actividades afrodescendientes que van en contra de sus creencias por el simple hecho de que no corresponden a estas estructuras mosaicas o católicas. Bien, el tener que adaptarnos paulatinamente a través de ir aterrizando la información de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones a los jóvenes. Yo llevo 7 años dando clases en el TEC. Y ha sido el tener que adaptarnos un proceso muy interesante, el tener que adaptarme, dejar de ser tan técnico para convertir esa transmisión en una conversación de amigos, que no quita la solemnidad de nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra cultura, pero Sí, lo hace más amable. Sin caricaturizar, como embargo, comentaba. sin tener que caricaturizar. Sin embargo, nosotros sí tuvimos que realizar esas adaptaciones, cosa que no tiene que hacer el Islam, cosa que no tiene que hacer el judaísmo, cosa que no tiene que hacer el budismo, no tienen que hacerlo otros, porque la sociedad está impregnada de ello y no pasa nada. Ajá. Sin embargo, nosotros sí hemos tenido que buscar los mecanismos para poder presentar nuestra identidad y nuestra cultura de tal manera que sea entendible, porque tenemos que pelear con algo que es más grande que nosotros, que es el prejuicio. Ok. ¿A qué medios has recurrido para denunciar esta censura, Carlos? ¿Escritos, videos, Ok. manifiestos? Yo tengo un canal de YouTube. Ajá. Yo tengo un canal de YouTube desde hace 14 años o 12 años, algo ¿Cómo así. lo buscamos para que Ejbe Inmolorogun. ¿Cómo? Ejbe Inmolorogun. Ah, perfecto. Me lo mandas escrito y cuando subamos este Por video, ponemos supuesto. la liga para que te puedan buscar. Donde he tratado de hablar de todo, incluso de actos de discriminación, de acosos, de censuras. También he denunciado esto ante medios de comunicación en cada uno de los eventos que constantemente organizamos para visibilizar nuestras raíces. Soy el coordinador principal de Bastón de Mando y pertenezco a la Comisión de Selección de Bastón de Mando, Embajadoras por la Paz de las 68 lenguas maternas y los pueblos afromexicanos. Vaya, todo lo que ha estado en nuestras manos se ha denunciado ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, se han denunciado estas situaciones ante CONAPRED, se han denunciado y hemos hecho esto ante medios de comunicación, en los espacios que llegamos a tener en eventos públicos, desde nuestras propias plataformas. Y eso es lo que ha permitido de alguna manera demostrar que no tenemos que golpear para ser escuchados. Hemos buscado que esta denuncia a la censura, a la discriminación, a la invisibilidad, se combata desde la luz del día, donde si pones algo en la sombra, es evidente que lo quieres ocultar. Y nosotros queremos que todo sea soleado. No, pues yo admiro este tipo de recursos, la verdad, muy, muy creativos, muy inteligentes y espero que vayan por muy buen camino. Ok, ahora, ¿crees que el censor, los que te han llegado a censurar, lo hacen porque sienten afectada su sensibilidad y y por eso llegan a censurarte? Tal vez no. Uh-huh. Y la pregunta es clara, si yo es algo que yo sienta, Uh-huh. tal vez no, y utilizo el tal vez porque no tengo seguridad de incluirlos a todos en la misma canasta. Ok. Pienso en que varios no quieren perder su posición de poder. Ok, ok. El privilegio. Ajá. Pienso que otros por desconocimiento, y como lo decía William Shakespeare, el ser humano tiende a despreciar aquello que desconoce. Conoce. Uh-huh. Y entonces, cuando lo desprecia,
también lo está atacando, porque no lo conoce. Ujú. Eh, Monstruo que desconocemos, también por lo tanto porque, tenemos. sí, Ujú. también pienso que hay otras tantas personas a las que les podría generar realmente un verdadero cambio social, cultural, de idiosincrasia, lo que gustes, Ujú. el voltear a ver un poco más allá de qué existe, más allá de esta colonización del pensamiento, las ideas y la genética, como si, como si nosotros tuviéramos que aceptar que la historia está escrita y nos tenemos que fregar, y el cambiarla sería cambiar toda una sociedad, y yo prefiero que se mantenga así. Esa gente, yo creo que más allá de tocar sensibilidades, susceptibilidades, creo que también es lo que sí es mayoritario es una posición de comodidad. Ok. Ujú. No, no le veo caso a tener que cambiar mi esquema cultural, Ujú. porque en México no, aunque hay muchos organismos, muchos luchadores sociales, muchas academias, muchas instituciones enfocadas a la no discriminación, a la inclusión y todos estos etcéteras, la realidad es que la sociedad no es algo que le interese, no le interesa incluir. Ujú. Ajá. La sociedad, al menos la que se encuentra en este momento, hay un grosso de la población que le importa un pepino los cambios, si las cosas cambian, pues mientras no le afecten están bien, y si le afectan, pues va a gritar para que regresen a estar igual. Y ya. Uh-huh, Ok. uh-huh. No, sí. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Tengo un par de preguntas más. Esta es como más compleja y va hacia ahora al revés, ¿sí? Lo voy a leer toda y tú, pues ya me das toda la respuesta que quieras. Son varias preguntas juntas en una. Tú como afrodescendiente y todo lo que me has platicado, ¿has censurado a alguien? ¿Por qué razón y con qué fundamento lo has hecho? Si es que lo has llegado a hacer. Ok, seguramente sí he censurado a muchas personas, eso estoy total y completamente seguro, Ok. porque cuando vives en un ambiente de frustración, llega un momento en el que te puedes convertir en aquello que juraste destruir, eso es la realidad. Ajá. Ajá. Eh, Quien vaya, mira, no. como decía Nietzsche, ¿no? Quien mira mucho tiempo al abismo acaba metiendo al abismo dentro de él. Uh-huh. Entonces, sería total y completamente lógico Ujú, que en algún momento yo haya censurado a alguien, sí. ujú, Eh, ¿Por qué? En este momento no tendría claro por qué. Porque hay una situación ahí. A veces tenemos tan interiorizado este tema y este mundo de la censura, de la discriminación, de la segregación social, que tristemente tienes que estar con los ojos bien abiertos en todo momento, pero siempre nos podemos cansar. Y en un parpadeo, es como cuando conduces, en un parpadeo pueden pasar cualquier cosa. Puede ser que has atropellado a alguien y ni siquiera te diste cuenta. ujú, Esta interiorización, pues es parte de la normalización, ajá, de la violencia. La censura finalmente es violencia ujú, y es una violencia activa y pasiva. ujú, Ajá. Activa cuando directamente le dices a alguien que no. Ajá. Cuando le mandas a gobierno una solicitud diciéndole que quieres una pintura de Gaspar Yanga en gobernación entre los cielos de la patria y te dicen no. Eh, Pasiva, cuando te dicen le cambiamos la fecha, le cambiamos la fecha, le cambiamos la fecha y pasan 2 años y siguen cambiando la fecha. Y evidentemente te acostumbras tanto a vivir en ese ambiente que es muy seguro que no me haya dado cuenta cuántas veces he censurado a alguien, por qué y bajo qué fundamento. ujú. Y lo que sí puedo decir es que el móvil principal seguramente es el ya no me quiero callar. Ok.
No, es válido, ¿no? O sea, el defenderte y eso, más en este tipo de Es situaciones. válido, mas no significa que esté bien. Sí, claro. Ujú. Ajá. Sí, yo, Por, yo más bien iba por la cuestión de que es comprensible. ujú. Es comprensible. Y esta sería mi última pregunta. ¿Cómo afecta la censura que ha sufrido tu comunidad a toda la sociedad mexicana? Ok, esa pregunta está bien interesante. Ujú, La sociedad mexicana no es que viva con una historia falsa, tampoco es que viva con una historia incompleta, porque no sabe que está incompleta. ujú, Ajá. No es falsa porque tampoco sabe cuántas versiones hay propiamente. ujú. Se tiene toda una línea histórica donde se ha marchado por un solo camino y ese sendero ya estaba armado por alguien y listo, todos pasan por ahí. En el momento en el que le quitas la presencia, la identidad a personas que no pidieron venir a este país y a este continente, en el momento en el que dejas de ser Bakongo, Congué, eh, Tundé, y te conviertes en la bestia, en el esclavo, en ese animal, y pierdes tus raíces para ser propiedad de, ya le hiciste un daño a corto, mediano y largo plazo a toda una sociedad. Y luego cuando estas personas no hablan el idioma y no son más privilegiadas que los pueblos originarios de aquellos momentos, pero tienen que hacerse entender porque tal vez ahí pueda haber una buena coalición para poder sobrevivir. Y legas el tamal oaxaqueño, que viene de la malá, Ujú. o legas la salsa tatemada, o legas el uso del café, del tabaco, del cacao. Cuando legas el azul índigo de la talavera, Ujú. cuando legas la palabra chingar, cuando legas la palabra chamba, cuando tienes que legar tu identidad para no morir y después, con el paso del tiempo, ante la ausencia de escritores que hablen de esto, se convierte en parte de una cultura popular que ya asume que siempre fue de su propiedad. Y no solo le quitas la presencia a quienes se trajeron, sino que además después lo defiendes diciéndoles que no, nunca fue de ellos, despojándoles constantemente Ujú. de, despojándoles constantemente de su propia presencia, identidad y raíz. Ujú. Y apoyo. ¿Cómo la sociedad no va a cambiar? En el momento en el que le recuperes la dignidad a todos y cada uno de los seres humanos que viven en este país, podremos ver un amanecer diferente. Eh, y no sabremos cómo se verá ese amanecer. Lo que sí sabremos es que no lo veremos con los mismos ojos con los que hoy lo vemos. Y en definitiva, el cambio en la sociedad, de una estructura social, política, filosófica, gastronómica, eh, en la agricultura, en lo que gustes, la presencia africana en México, la afrodescendencia, en la música, en la poesía, ha traído gran parte de la estructura que tenemos hoy. Reivindicarla y traerla al frente no solamente la visibiliza, sino la fomenta. Y la sociedad crece, porque México es un país multicultural. Y esta multiculturalidad y esta pluriculturalidad debería de estar impregnada en cada hogar. Sin embargo, sucederá cuando tenga que suceder, y si es que tiene que suceder.
pero esos cambios evidentemente van a tener un país más justo, porque tener gente callada jamás ha sido sano, La presión ni no, lo será. sí, no. No, y negar toda la riqueza que han legado, la verdad, sí tienes, entiendo ahora mucho más. Tú siempre te he respetado y admirado en este tipo de cosas, tú lo sabes, lo hemos hablado antes. Gracias. Y ahora entiendo mucho más porque tu lucha constante, no una lucha violenta, sino una lucha intelectual, una lucha a través de la diplomacia, de la inteligencia y todo eso, pues en realidad es muchísimo trabajo. Y como tú ahorita decías, ¿no? Nos va a tocar ver un amanecer diferente. A lo mejor no nos toca, pero gracias como lo hicieron tus antepasados, gracias al esfuerzo que tú haces en este momento, tal vez tus descendientes sí vean ese amanecer y Y sabrás. los veré a través de ellos. Uh-huh. Y todo Así vale. como mis ancestros lo ven a través de mis ojos, Uh-huh. así justamente yo lo veré a través de los ojos de mi descendencia. Uh-huh. Sí, claro, porque tus antepasados a lo mejor no tenían este derecho a propiedad, ¿no? Pero gracias a la lucha que ellos tienen, pues tú ya tienes ese derecho, ¿no? Entonces se ha ido conquistando generación tras generación. Así es. Perfecto. Pues, doctor Carlos Flores Guillén, Carlos Román Flores Guillén, le agradezco muchísimo esta entrevista. En serio, ha sido un placer platicar contigo. Y pues lo que nos acabas de compartir es extremadamente valioso. Y muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Roy. Pues muchísimas gracias por el espacio y esperemos que se puedan tener más de estos. Gracias por considerarme Sí. y gracias por considerar gran parte de este trabajo, de este legado. Uh-huh. Solo soy el resultado de lo que otros tanto hicieron de mí y trato de hacer honor a ello. Perfecto. No, pues también creo que es el resultado de las decisiones que tú tomaste con lo que otros hicieron de ti. Entonces, te agradezco otra vez y después de presentarlo, voy a hacer lo posible por subirlo a la red porque se me hace una cuestión muy interesante, ya sea a través de un canal propio o te lo dejo para tu canal. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.